He hablado de forma extensiva en este canal sobre asesinos seriales. Quizás es difícil de notar, pero este es un tema que me interesa mucho. Es por eso que decidí realizar una investigación para resolver 3 preguntas que siempre he tenido y a las que nunca he encontrado una respuesta satisfactoria. Este video es el primero de una serie de 3 en la que pienso responder a cada una de estas 3 preguntas, para de esta manera poder completar un cuadro que nos permita entender no solo las posibles causas del homicidio serial a un nivel social, sino también una idea concreta de lo que pasa por la mente de un asesino serial. Decidí empezar por lo básico, la piedra angular de esta pequeña saga, respondiendo a la pregunta: ¿cómo se forma un asesino serial? Partamos por la base. Un asesino serial no nace, sino que se hace. Después de todas las horas que he dedicado a estudiar a esta clase de criminales, empecé a notar cierto patrón. Primero, una persona experimenta uno o repetidos traumas durante su niñez. Tiene una juventud complicada en la que no puede conectar con nadie y empieza a realizar crímenes menores. Se vuelve adicto a una o varias sustancias. Desarrolla una obsesión con el sexo, relacionándolo con la violencia y la muerte. Aplica para el ejército o la policía, para luego ser echado por comportamientos bizarros y falta de disciplina. Empieza a tener fantasías de asesinar a alguien hasta que no puede soportarlo más y comete su primer homicidio. Luego de un tiempo, empieza a realizarlos con frecuencia hasta que se vuelve adicto, escalando la brutalidad y el riesgo de ser atrapado con cada nueva víctima. Este patrón no es infalible, y hay excepciones notorias, pero la cantidad de individuos que comparten estas mismas características es lo suficientemente grande como para ser ignorada. Pero vayamos más allá, porque es fácil encontrar patrones, pero la verdadera cuestión del asunto es poder explicar el porqué de estos. ¿Por qué se repite tantas veces esta secuencia? Empecemos desde el principio. Los traumas fuertes en la niñez pueden ser causa de miles de posibles trastornos de la personalidad. Uno de ellos, y el que puntualmente desarrolla esta clase de gente, es el trastorno antisocial de la personalidad o sociopatía, cuya característica principal es una marcada desconexión y hasta rencor hacia las personas que te rodean. Estas personas creen que están por encima de la ley y la moral. Tienen una reducida capacidad de empatía, repetidamente rompen la ley y tienen dificultad para controlar sus emociones. Pero quizás la característica menos discutida, y en mi opinión la más importante, estas personas experimentan un aburrimiento crónico. Son incapaces de encontrar satisfacción en cosas como logros personales y buen rendimiento académico. De hecho, desarrollan una condición llamada anedonia, lo que significa que se vuelven incapaces de sentir placer a menos que sea bajo situaciones extremas. El resultado de esto es una falta de interés en absolutamente todo y una marcada búsqueda por emociones cada vez más fuertes, mientras al mismo tiempo son incapaces de sentir empatía o conectar con nadie. Y es bajo estas circunstancias en las que empiezan a delinquir, torturar animales y lastimar a otros. La falta de amigos y logros personales contribuyen a la falta de autoestima de estas personas. Empiezan a ser vistos como casos perdidos por su entorno. Como no pueden tener éxito debido a su falta de motivación, empiezan a sentirse cada vez más frustrados, lo que desemboca en otro factor muy importante del cual nunca se habla. Estas personas empiezan a sentirse permanentemente estresados, además de sentir que perdieron el control de su vida, si es que alguna vez lo tuvieron en primer lugar. Sin tener hacia dónde escapar, las drogas ganan por default. Estas personas no consumen sustancias de forma recreativa como es usual en la juventud de muchos, sino que desarrollan una adicción casi inmediatamente hacia todas las sustancias que pueden encontrar. En la psiquiatría le llamamos a esto desorden de abuso de sustancias. También siguiendo la misma línea, empiezan a obsesionarse con el sexo. Para ponerlo en pocas palabras, su vida se reduce a una búsqueda constante de placeres rápidos y gratificación superficial.
Y como todo adicto, cada vez necesitan cantidades más grandes para poder sentirse bien. Más drogas, más crímenes y actos o fantasías sexuales cada vez más violentos. Este es el punto de no retorno. Su repetido abuso hace que físicamente se acostumbren a los altos niveles de dopamina generados por las sustancias, perdiendo por completo la capacidad de sentir gratificación por cosas que no sean sexo y sustancias. Pero este es solo el primer problema generado por su adicción. El segundo, y el que considero más importante, es una condición llamada psicosis. Hay varios grados de psicosis, y las complicaciones que causa son muchísimas. Así que concentrémonos únicamente en las que son pertinentes a este tema. Su percepción de la realidad se altera por completo, de forma que pueden llegar al punto de percibir a una persona como un objeto o a un objeto como a una persona, entre otras cosas. Además, desarrollan un marcado neuroticismo, lo que provoca mayor sensibilidad hacia el estrés y el miedo, además de una paranoia casi permanente. Están preparados para recurrir a la violencia en cualquier situación. Para recapitular, tenemos una persona que siente placer lastimando a otros. Es incapaz de sentir gratificación por nada que no sea una situación extrema. Está permanentemente estresado, paranoico y aburrido. No puede conectar con otros, sentir culpa ni empatía, y tiene la percepción de la realidad distorsionada. Y a todo esto le sumamos que tiene resentimiento hacia la sociedad y se considera un absoluto fracaso, por lo que está desesperado por sentir poder. Creo que es fácil entender cómo alguien en esta situación termina siendo un asesino serial. Lo siguiente que pasa en su vida, usualmente, es que intentan aplicar a la policía o cualquier cargo que les haga sentir que tienen autoridad, y en donde puedan usar la violencia legalmente. Y cuando eso no resulta, empiezan a matar. Esta es mi teoría y mi respuesta a la pregunta del título. Pero es solo la primera de una serie de 3. La siguiente pregunta es: ¿por qué tantos asesinos seriales son de Estados Unidos? Pero esa discusión la tendremos en el próximo video. Te agradezco mucho que hayas visto hasta el final. Si te gustó, apreciaría mucho que te suscribieras, así el canal puede seguir creciendo. Te mando un abrazo y que estés bien.